Pues bien, pues muchas gracias nuevamente al doctor por permitirme estar aquí en su página. Un saludo a todos. Pues haciendo eco de la situación actual de la desaparición de fideicomisos, pues los fideicomisos a los que se ha referido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es necesario informarle no solamente a los trabajadores, sino a la sociedad en general, que en el caso de Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros se había establecido dos convenios, dos fideicomisos. Uno de estos fideicomisos era para garantizar el fondo de la vivienda, se llamaba Ficolavi, y que era un fondo sindical de vivienda. Ese fondo sindical de vivienda era para garantizar los préstamos a los trabajadores para la adquisición de vivienda. Sin embargo, ese fondo, en un convenio administrativo sindical, el número 102 del 2004, perdón, 10.275 del 2004, en ese convenio se establece que desaparece el fondo de la vivienda en un acuerdo de voluntades entre el sindicato y la empresa, pero curiosamente se constituye un fondo sindical de vivienda. En el fondo institucional que había, en el fideicomiso institucional, se establecía pues una serie de objetivos que debían cumplir los trabajadores para poder obtener el recurso de un préstamo para su vivienda. Y en el caso del Comité Ejecutivo General, supuestamente iban a construir 10,000 viviendas por año, y cosa que desde 2004 no se ha cumplido. Posteriormente tenía el sindicato el otro fideicomiso que se denominado Fondo Laboral de Petróleos Mexicanos. Ese fondo laboral era, con su función, era la forma en que Petróleos Mexicanos podía garantizar el pago de las pensiones a los jubilados, a las viudas, y el pago de los emolumentos que tenían que recuperar los trabajadores por su jubilación. Entonces, ese fondo estuvo en un tiempo funcionando. Posteriormente, de ese fondo se desviaron recursos, según la periodista Lili Arellano, ¿para qué? Se desviaron 4.500 millones de pesos para la construcción de la Autopista del Sol. Una autopista que hasta la fecha pues no ha sido concluida, pero no solamente esto, sino que esos 4.500 millones de pesos que salieron de ese fondo laboral que debía haber sido fondeado adecuadamente. No solamente no se fondeó, sino que con debido respeto se desfondó. Sacaron 4.500 millones de pesos. Posteriormente, en esa Autopista del Sol se declara en problemas, y viene el rescate carretero y les vuelven a otorgar lo que ya se había pagado, o sea, lo que ya se había considerado el costo. Pero ese dinero nunca fue devuelto al fondo laboral. Ese fondo laboral lo desaparece en la administración de Petróleos Mexicanos, conjuntamente con el sindicato, sin rendir cuentas a nadie, a los trabajadores menos, pero tampoco se ha considerado que ese fondo, ese fideicomiso, al haber sido cancelado, se haya reportado ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores
ni ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿A dónde están esos 19,700 y fracción de millones de pesos que era lo que tenía ese fondo laboral? Como vemos, todos esos fideicomisos han sido utilizados para beneficio de unos cuantos, para beneficio de aquellos que pueden acercarse tanto a la representación sindical o a la empresa, y de ahí determinaban si sacaban o no. Ese fideicomiso, cuando se constituyó con 47,000 millones de pesos. Cuando el último retiro, del que tenemos evidencia, tenemos copia, el último retiro, cuando lo cancelan, nada más tenía 3,700 millones de pesos. ¿A dónde está todo ese capital que nunca fue debidamente fondeado, tal vez con la intención de desaparecerlo? Es una pérdida a los derechos adquiridos de los trabajadores. Por esa razón, este asunto está ingresado en la denuncia penal que tenemos interpuesta ante la Fiscalía General de la República. Estamos en espera no solamente de este asunto, sino de todos los demás que se están tratando ahí en esta carpeta de investigación, para que podamos tener una respuesta por parte tanto de Petróleos Mexicanos como del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Estamos seguros que si el gobierno federal inicia un proceso de auditoría a esos dos fideicomisos, va a encontrar todo el faltante que hay. Pues bien, esta es la participación que tenemos el día de hoy. Queremos invitarlos a que sigan escuchándonos, viéndonos, porque vamos a empezar a decir, a platicarles de qué forma la empresa Petróleos Mexicanos validó la liberación del Pemex Gate de Romero Deschamps. Esto lo diremos en la siguiente presentación. Muchas gracias a todos.